Dios nos bendiga, estimado y apreciado hermanos. Bienvenido. Le habla el pastor Marcial Mateo. Aleluya. En el día de hoy vamos a predicar sobre el tema el poder de la esperanza. Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 4, en el versículo 17 hasta el versículo 18. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Que el Señor añada grandes bendiciones a su santa y divina palabra. Aleluya. El poder de la esperanza. Hoy más que nunca, en un mundo que está colapsando en diferentes niveles, está colapsando la salud física, la salud emocional, y está colapsando la política, está colapsando la economía, está colapsando la confianza en sí mismo y la confianza en lo demás. Hay un nivel de certidumbre, un nivel de presión, de frustración, un sentimiento de fracaso, de pérdida, de peligro que estamos viviendo los seres humanos. Entonces, he traído ese tema hoy porque creo que es un tema adecuado, un tema actual, un tema que es como una medicina en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad. El poder de la esperanza. Hay una frase que la gente decimos, que lo último en la vida que se pierde es la esperanza. Y nosotros hoy queremos motivar a que usted no pierda la esperanza, que usted levante la bandera de esperanza en el Señor y crea que en medio del caos, que en medio de la situación, que en medio de la problemática que están viviendo el mundo, hay una esperanza de parte de Dios. En el libro de Salmos capítulo 91, en el versículo 2, dice el salmista en tiempo de oscuridad, diré yo a Jehová. Hay que decir, hay que hablarlo, hay que confesarlo. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Los seres humanos necesitan decirle a Dios que en medio de la oscuridad que estamos viviendo, en medio de la desesperanza, Él es nuestra esperanza. Dios es nuestro pronto auxilio. En el Salmo 46:1, Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro refugio. Aleluya, en las tribulaciones. Él es nuestra ayuda, nuestro ayudador. Él es nuestra bendición. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiares. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios está ahí presto para darnos una mano amiga. Nuestro Dios está ahí para que no nos sintamos solos, para que nosotros entendamos que por encima de la turbulencia, Él tiene su mano extendida ahí y su abrigo está ahí para cubrirnos y que sintamos su calor, su ayuda, su bendición. El poder de la esperanza. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la Biblia y es del personaje Abraham. Es el modelo de nosotros como hombre que pudo soportar situaciones difíciles, como hombre que fue probado en diferentes áreas en su vida,
pero que aprendió a confiar, que aprendió a tener esperanza en el Dios que no miente, en el Dios que cuando promete, cuando dice, Él hace. Aleluya, qué bueno. Abraham es considerado como el amigo de Dios. Y qué bueno que Abraham se hizo amigo de Dios, porque Dios lo probó y lo encontró un hombre fiel, un hombre amigo de él. La palabra en griego esperanza, el pis, significa esperanza, confianza, tener sensación de algo, de algún cambio que viene positivo, de algo que está negativo, pero se va a convertir en algo positivo, en algo que es malo, pero viene para bien. Es un sentir que uno siente una sensación en el corazón que Dios pone y que le da a uno gozo, que le da alegría y que lo ayuda a uno como a sentir sensación de esperanza. Esperanza, ilusión en medio de desastres, de tempestades. Es una ilusión que uno siente, pero es una ilusión espiritual. Está relacionada con la paciencia. La esperanza se relaciona con la paciencia. Cuando tenemos esperanza debemos de esperar. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3, aquí habla de tener una esperanza en Dios, tener paciencia en Dios. Cuando Dios promete algo hay que esperar. Las cosas no vienen cuando nosotros lo estamos esperando. Ni siquiera los milagros vienen cuando lo pedimos a veces. A veces vienen cuando no lo estamos esperando. Viene de sorpresa, sorpresivamente, viene de repente, aleluya. Hay un de repente que viene de Dios para nuestra vida. Hay una gloria que se prepara para visitar nuestros corazones, visitar nuestra familia, para visitar a cada uno de manera en particular. Paciente, hay que tener paciencia y esperar en Dios. Todo tiene solución. Tiene esta pandemia que estamos viviendo, esta amenaza, tiene caducidad, tiene fecha de vencimiento. Y Dios traerá salida. Vendrá un éxodo para nuestra vida. Vendrá auxilio a favor nuestro. En el Salmo 41 dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. El salmista estaba en el lodo, en el pozo de la desesperación. Pero él dijo: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo hay que esperar la respuesta? Pacientemente, tranquilamente, positivamente, con una actitud de humor, de buen humor, con una actitud de agradecimiento, con una actitud de alabanza, con una actitud de que algo positivo, de que algo Dios va a hacer a favor de nosotros. Y en el versículo 4 de Romanos 5 dice: y la paciencia trae prueba. Después de la paciencia, entonces podemos resistir la prueba. ¿Qué es la prueba? Es cuando somos atacados, cuando Dios nos pone en balanza, cuando Dios pone a la merced nuestra actitud, lo que hay dentro de nosotros. Cuando Dios nos permite pasar por el proceso, por la dificultad. Y dice que la prueba es esperanza. Gloria. La paciencia nos ayuda a soportar la prueba. Y la prueba nos trae la esperanza de Dios. Aquí vemos también un patriarca que le llaman Job, el hombre conocido como el hombre de la prueba, pero el hombre conocido como el hombre de la paciencia de Job. En el capítulo 19, 25, en el capítulo 1, ustedes saben la historia de Job.
Job perdió la familia, perdió la economía, perdió la salud, perdió la estabilidad social, perdió todo prácticamente. Pero Job declaró una palabra de esperanza en el versículo 25, 19. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. En medio de la dificultad, declare que su Redentor vive. En medio de las amenazas aún de la muerte, de enfermedades, de que va a perder la economía. En medio del caos, declare que su Redentor vive. Su libertador vive, su Salvador vive. Yo sé que mi Redentor, aquí hay una palabra posesiva. Él dice: mi Redentor, mi Dios, mi ayudador, mi consolador. Dice: vive. Y si Él vive, también yo vivo y usted también. Y al fin se levantará sobre el polvo. Así como Cristo murió y resucitó al tercer día, se levantó, así usted y yo nos vamos a levantar de cualquier prueba, de cualquiera que sea la situación, de cualquier tribulación, de cualquier problema que nos agobie, nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Y en el versículo 5 de Romanos 5 dice: y la esperanza no avergüenza. Si usted ha creído, si Dios ha prometido, si usted tiene a Dios en su vida, esa esperanza no avergüenza. No va a salir avergonzado hombre y mujer de Dios que me escucha. No va a salir. No va a salir avergonzado por el enemigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Esa esperanza no te va a hacer quedar mal. No va a quedar en vergüenza. No va a quedar como ridículo. No va a quedar como un bolliocero. No va a quedar como un infeliz. No. La esperanza que tiene de parte de Dios, esa esperanza que nos mantiene, no nos avergüenza, nos pone en alto, pone en relieve la postura, la gracia de Dios, la misericordia, el poder de Dios en nuestra vida. Alabado Cristo Jesús. El patriarca Abraham tenía promesas y profecías. Dios le había prometido a Abraham cosas grandes. Promesas, profecías. Y las profecías de Dios siempre se cumplen. Dios le hizo promesa a Abraham cuando tenía 75 años. ¡Qué tremendo! En el libro de Génesis, capítulo 17, 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no se llamará Sarai, mas se llamará Sara. El término Sara significa princesa. Hoy Dios viene a cambiarte ese nombre de escasez por un nombre de abundancia. Mujer de Dios, Dios te cambia ese nombre y te pone un nombre de princesa. Te pone un nombre de mujer fructífera, de mujer que crece, de mujer que se multiplica, de mujer que para ella nada es imposible. ¡Qué tremendo! Y dice el 16, y la bendeciré y también le daré a ella hijos. Dios te va a bendecir como a Sara, como Dios prometió a Sara, darle hijos, bendecirla en todos los niveles. A usted, aunque su matriz ya esté cerrada, que ya no produzca hijos físicamente, Dios te da una unción de multiplicación, de alma salvada. Te da una unción para que levante Gales, para que levante célula en los hogares, para que levante una red de evangelización por las redes. Aleluya. Para que use las redes para bien,
mujer de Dios, hay sabiduría en ti. Eres una princesa de Dios, hombre de Dios. Dios te cambia el nombre de Abraham, que es padre de familia, por Abraham, que es padre de muchedumbre, por amigo de Dios. Abraham, padre de la fe. Abraham, padre de confianza, hombre de Dios, hombre firme, hombre que no se doblece, hombre que no tiene doble cara, hombre de una sola cara, hombre que está firme en Dios, hombre que cree en la promesa de Dios, hombres y mujeres que están esperando en el Dios que le profetizó, en el Dios que le ministró, en el Dios que le dio promesa. Esas promesas son el sí y el amén. Y aunque usted vea que todo esté difícil, Dios va a obrar. Dios está obrando. Nada está lejos de la bendición del Señor. Pero aquí vemos algunos problemas que tenían Abraham y Sara. Aleluya. Primer problema. Abraham tenía casi 100 años. En el libro de Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Esa es una risa. Como quien dice, pero aunque, ¿de qué manera va a ocurrir? Dios se le promete y le dijo, y dijo en su rostro, en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y será ya de 90, y Sara de 90 años ha de concebir. Él se ríe, como quien dice, mi Dios es chuco, mi Dios tiene un nivel de humor terrible. Una actitud de humor impresionante. ¿Cómo es posible? Impresionante. ¿Cómo es posible que yo de 100 años y Sara de 90 años vamos a procrear? Vamos a procrear hijos. Ese era el primer problema, que Abraham tenía 100 años. La palabra que usó Pablo usó esa palabra. Nenecromenio. Significa cuerpo desgastado. Comenzó un proceso de podrirse. A los 100 años él sentía que su cuerpo estaba desgastado, que el sistema inmunológico estaba en el suelo, que la potencia de él había desaparecido. Un hombre sin fuerza, físicamente, emocionalmente. De 100 años era difícil. Pero Dios había prometido, cuando tenía los 75 años le dio esta promesa, y a los 100 años, 25 años después, entonces Dios le dijo, llegó tu turno, llegó el momento, llegó la oportunidad. ¿Cuántos años tiene tu promesa? ¿Cuántos años tiene esa esperanza, esas palabras, esa profecía que Dios te dijo? No te desesperes, espera en Dios. Satanás es un experto en bloquearte la mente, en afectarte, en turbarte, en ponerte a dudar contra Dios. Pero no dude, cree solamente, cree solamente. La fe no es por vista, es por creer. Dios llama 3 veces bienaventurado a los que creen sin ver. San Juan 1, 11 y 12, bienaventurado. Porque muchos creyeron, muchos vieron y no creyeron. Segundo problema, Sara tenía 90 años. 90 años tenía Sara. Como una mujer de 90 años ya se había detenido la fabricación, no producía. La matriz estaba detenida, no podría producir. Tercero, no menstruaba. No veía ya su menstruación, Sara. Cuarto, era estéril. Sara era estéril. La esterilidad de Sara, hay una palabra que es necrosis, que significa célula en decomposición,
célula dañada. Significa los tejidos de Sara se iban muriendo ya. ¿Y cómo era posible que iba a tener un hijo? Dios le dijo, va a tener un hijo y ese hijo se llamará Isaac. El término Isaac significa bendición de Jehová. La bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición que Dios te ha prometido, te la va a dar. Y no solamente la bendición económica, es la bendición de Dios proyectarte. Es la bendición de Dios ungirte como nunca. Es la bendición de Dios cumplir sus planes contigo. Es la bendición de Dios ungir tus hijos y tus hijas, nuestros hijos. Es la bendición de que nuestros hijos profeticen. Es la bendición de que la unción del Espíritu Santo sea manifestada en nuestra casa, en la iglesia. Es la bendición de que hablemos en lengua. Es la bendición de que los dones espirituales estén vigentes. Es la bendición de que el Espíritu Santo esté derramando su gloria. Es la bendición de salvación de muchedumbre de alma. Es la bendición de la iglesia crecer. Es la bendición de Dios cumplir sus promesas. Es la bendición de Dios darte lo que te ha prometido. Es la bendición de Dios cumplir sus promesas y nuestra esperanza en el Señor será vigente. Hay algunas frases que vamos a resaltar en el día de hoy. En el capítulo 4, versículo 17 en adelante del libro de Romanos, algunas frases de esperanza del patriarca Abraham. Aleluya. Dice, será padre de muchas gente, versículo 17. Dios lo reconoce como el padre de la fe, el padre del pueblo. ¿Y qué significa padre? Autor. Significa originador, progenitor. Un padre, alguien que inspira confianza, proveedor, ayudador. Aunque Abraham no tenía el poder, ni tiene el poder para protegernos a nosotros, pero sin embargo, ha dejado un legado de fe para que como él hizo, hagamos nosotros también. Abraham es un paradigma, es un modelo para imitar nosotros como padre de la fe. Segunda frase, en el versículo 17, Dios da vida a los muertos, el que da vida a los muertos. Y aquí me parece bien acogida, bien declarada esta palabra, porque ya Abraham iba muriendo. Un hombre de 100 años, ¿qué persona de 100 años puede producir? Puede tener un esperma para producir hijos. Y ya Abraham iba muriendo. Y aquí dice, el que da vida a los muertos. Aleluya. El sistema nervioso, el Señor le da vida. Dios le da vida a tus sueños hoy. Dios le da vida a tu negocio. Dios le da vida a los buenos pensamientos. Dios le da vida a tu matrimonio. Dios le da vida a tu familia hoy. Dios le da vida a la visión que tiene. Dios le da vida a tu palabra profética. Aleluya. Él da vida a los muertos. ¿Y cómo no vamos a creerlo? Si nosotros estábamos muertos, todos, y Él nos dio vida. Él nos resucitó. Cuando en el capítulo 11 de San Juan, versículo 1 en adelante, habla de la historia de cuando Lázaro murió. Que Marta y María le dijeron, y de ya, porque de 4 días. Ese cuerpo tenía 4 días. Estaba putrefacto. Hedía. Y Dios dijo, Cristo dijo, Lázaro, sal fuera. Aquí la frase Lázaro, sal fuera,
¿Qué utilizó Jesús? Jesús utilizó la palabra, porque la palabra tiene poder para dar vida. La palabra de Jesús, la palabra profética de Dios, las declaraciones de Cristo tienen poder para dar vida a los muertos espirituales, a los muertos físicos, a los muertos emocionales. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para hacer milagros. La palabra de Dios tiene poder para levantar al caído. La palabra de Dios tiene poder para salvar al ser querido, al humano. La palabra de Dios tiene poder para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Lázaro, sal fuera. Hay Lázaro que tienen que salir fuera. No importa los días que tenga como putrefacto. No importa los años que tenga esperando una promesa, esperando un milagro. No importa los años que tenga esperando un hijo o una hija que se descarrió, que se apartó. Hoy el Señor te da la unción para traer lo tuyo, para que vuelva ese hijo que se fue, para que vuelva esa esperanza que se ha ido, que la regrese. Vida a los muertos. Tercera frase. Dice, y llama a las cosas que no son como si fuese. Ese es el Dios a quien servimos. Lo que usted no ve con sus ojos, usted lo puede llamar. Aleluya, porque va a venir. Lo que usted ve muerto, llámelo que está vivo. Lo que usted ve difícil, llámelo posible. No es pecado que usted, no es hablar mentira, que usted a un muerto le diga, va a resucitar. No es pecado que alguien tenga un diagnóstico médico agudo ya para morir y usted le diga, no vas a morir si Dios se le ha ministrado a usted. Yo tengo miles de testimonios de personas que le han diagnosticado enfermedad incurable, le han dado 3 meses de vida, 3 semanas, 1 mes, y le hemos orado y Dios le ha devuelto la vida y tienen años viviendo. Me trae a la memoria un testimonio de los tantos que tenemos, que íbamos para una provincia y entramos a la casa de unos pastores, y cuando llegamos a donde esos pastores, el pastor estaba llorando, la hija de él estaba llorando, y me dicen, pastor, aquí estamos en luto. Y me dijo, mi esposa, la pastora, le diagnosticaron cáncer y es terminal. Y a ella la operaron, pero tuvieron que cerrar de nuevo porque había hecho metástasis y ya el cáncer estaba muy avanzado y le quedaban pocos días de vida. Y ella escuchaba cuando los médicos se sorprendían y decían en el peligro que ella estaba, que estaba muriendo. Y yo le dije, pastor, cuando yo regrese, íbamos para una campaña con el ministerio nuestro, para la provincia. Cuando regrese, yo quiero que su esposa esté aquí, que le voy a orar, porque Dios me ministra que le va a devolver la vida y ese cáncer va a desaparecer. Y cuando regresamos, encontramos a la pastora. Cuando entramos a la casa, la unción del Espíritu Santo estaba sobre nosotros de una manera poderosa. Se inundó la casa, ahí salimos al patio y había una unción tan grande que la pastora comenzó a temblar y comenzamos a llorar y comenzamos a adorar a Dios y a dar gracias, y la presencia de Dios se activó en ese lugar. Y cuando damos gracias, Dios me decía, dile a ella que la sano ahora, que la opero del cáncer, que no vas a morir de ese cáncer terminal, que yo la sano ahora. Y como recibí una palabra de Dios, le digo, pastora, le doy la mano, pastora, Dios está interviniendo un milagro ahora. Hay una operación con rayo láser ahora. Y la pastora llorando y temblando me dijo, pastor, yo estoy sintiendo la corriente del Espíritu Santo. Yo estoy sintiendo que ahora mismo me están operando.
Amados, terminamos esa oración y nos fuimos. Y le dije a la pastora que vaya al médico. Y cuando fue al médico, tremenda sorpresa. Cuando a la pastora le hicieron el estudio, el cáncer había desaparecido. Y esa pastora hace aproximadamente como 5 años de esa oración. Y ella está viva y sigue adorando a Dios y dando el testimonio. Llama a las cosas que no son como si fuese hoy. Comienza a declarar las cosas que tú ves que están muertas y dile que van a recibir vida. En el nombre de Cristo. Y voy a terminar ya con el versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Creyó. ¿Por qué? La esperanza de Abraham, la esperanza de Sara, con 190 años, era una esperanza que había terminado físicamente. Pero esa esperanza humana que había terminado estaba contra la esperanza de Dios. Si la esperanza tuya terminó ya, ahora va en acción la esperanza de Dios. La esperanza nuestra contra la esperanza de Dios. A eso llamamos esperanza contra esperanza. Una esperanza humana que se perdió, que ya no existe, que ya hasta ahí llegamos, llegaron los años, llegó la enfermedad y ya no hay salida. Entonces Dios dice, aún después que tu esperanza está muerta, está terminada, ahí comienza una nueva esperanza en Cristo Jesús. Esperanza contra esperanza. Si te han hecho una radiografía y te han dado un diagnóstico, me imagino que si en el tiempo de Abraham y Sara hubiesen ido a donde el ginecólogo le había hecho una radiografía y le había dado un diagnóstico que era imposible ellos procrear hijos, porque ya hacía tiempo que había desaparecido. Pero la esperanza contra esperanza es que donde no hay nada, Dios pone. En el versículo 19 termino, dice, su fe no se debilitó. A pesar de esos obstáculos, a pesar de las barreras, a pesar de la imposibilidad, a pesar de lo imposible, su fe no se debilitó. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad. Aleluya. Él no dudó por incredulidad. Aún tenía 100 años. Que el Señor recupere tu esperanza hoy. Acuña esa esperanza de Dios. Recibe la esperanza de Cristo. Y vamos a orar. Voy a orar por los que quieren aceptar a Cristo hoy, que han perdido la esperanza, que tienen una enfermedad incurable, que no pueden ya, para que hoy usted le dé la oportunidad a Cristo. Repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Perdóname, dame vida y sálvame. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a los que aceptaron la oración de fe en el día de hoy. Y ahora, amados, vamos a orar por los médicos, vamos a orar por la enfermera, los enfermeros, vamos a orar por el ministro de salud, vamos a orar por las elecciones que se acercan, aún con un incremento de pandemia del virus. Amado, hoy domingo amanecimos con 899 casos nuevos en 24 horas de coronavirus y 7 muertos nuevos. Terrible, va en aumento, amados, la enfermedad del coronavirus. Pero aún en medio de esta situación de personas, familiares que han perdido seres queridos, que nos unimos a ellos, oramos para que Dios les dé consuelo. Es terrible. Vamos a orar por cada persona que esté enferma.
que está en un ventilador ahora mismo, que está en un hospital, para que Dios le toque, para que Dios esté obrando y traiga esperanza donde no hay. Vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, Dios de milagro, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, Dios de amparo, Dios de milagros, el que llama las cosas que no son como si fueran, Dios que da vida a los muertos, Dios que salva a los perdidos. En esta hora te pido que comience a obrar milagros. Comienza a levantar al caído. Toca a cada persona que está afectada, que está en intensivo, que está en un ventilador, que está ahí entubado o entubada. Espíritu Santo, pasa tu mano de salud, pasa tu mano de milagro. Levanta al caído, trae esperanza a los que no tienen esperanza. Mira a los familiares que han perdido seres queridos. Te pido que le dé consuelo, que tu Señor le dé paz, que tú le ayudes, Dios mío, a superar este momento difícil, este nivel de duelo, este proceso de duelo, de dolor. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo ataque del diablo, reprendemos todo demonio de homicidio, de suicidio, reprendemos todo espíritu malo, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Te pedimos, Dios, que esté tocando a las autoridades, esté tocando, Dios, las autoridades sanitarias, que esté obrando en cada médico, cada enfermera, enfermero, en los militares, en los políticos, en el gobierno, que le esté dando sabiduría, Dios, al presidente de la República para seguir manejando esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que traiga sabiduría, que traiga prudencia. Estamos en víspera de las elecciones. Te pedimos, Dios, que tú nos dé un presidente que tema a ti, que tenga temor de ti, que tú nos ayudes, nos guarde del mal y que podamos ser protegidos por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo fraternal para todos.